Buenas noches, barranqueños y barranqueñas. Gracias por permitir estar a esta hora en Enlace Televisión, allá en su casita a través de Enlace Televisión, y también a esta hora por La Voz del Petróleo, filial de Caracol, AM 1540. Hoy nuestro invitado es Leonardo Granados Cárdenas. Él es abogado, él es el presidente, el director de Motociclismo Sin Atropello. Hoy vamos a hablar del tema de decreto 114, pero hemos querido invitar al abogado Leonardo, que él defiende a las personas que tienen la moto para darle el uso correcto para lo que fue, para hacerlo de manera legal. Buenas noches, Leonardo. Buenas noches, doctor Darío. Muchísimas gracias. Bueno, no, gracias por compartir con nosotros, estar aquí en Charlas con Darío. ¿Qué ha pasado con este decreto? El 114 ya llevamos, ¿qué? 10 días. Aproximadamente unos 10, 12 días de aplicación. ¿Qué ha pasado con el decreto? Bueno, principalmente nosotros, al ver que es un atropello contra los derechos fundamentales de los motociclistas legales, como usted bien lo decía, nos unimos con los clubes de motos de la ciudad, Club Pulsar Aventureros, Club Pulsar Los Caciques, padres de familia, algunos líderes, consejos de juventud, que sentimos una afectación profunda frente al tema y decidimos organizarnos. Al observar, por ejemplo, que el decreto lesiona derechos fundamentales y que iba a iniciar un proceso pedagógico de 8 días, que pedagógico la verdad no lo vimos plenamente marcado como lo regula la ley, no existió ni siquiera un volante informativo a la comunidad donde le dijera: usted no puede ir sino con sus padres e hijos, usted tiene que ser el conductor propietario. Adicionalmente, si usted vive en unión libre, debe tener un juicio. Ese tipo de información solo la conocemos quienes hemos sido juiciosos en leer el decreto y hemos hecho el trabajo de socializarle la letra menuda del decreto a la comunidad. Eso permitió que la comunidad en Barranca Bermeja despertara, por decirlo de alguna manera, dijera: no, ¿cómo un gobierno nos va a atacar nuestros derechos de esta manera? Y por eso en el transcurso del programa pues hablaremos de cada uno de ellos. Pero Leonardo, dicen que el 114 es igual al decreto que habían prorrogado anteriormente y que vino durante 4 años, el anterior alcalde Carlos Contreras lo aplicó de manera permanente. Ese es un lenguaje persuasivo que quiere decir la gente, pero realmente esto tiene unos cambios profundos. Siguió la medida de que solamente el propietario era el que iba a conducir, esa era una medida del 249. Lo que nos dejó como referencia a los decretos del gobierno anterior, el 339, el 036, el 362 y el decreto 049, fue un marco sancionatorio de más de 16.000 comparendos en la ciudad, donde más del 70% eran personas de la familia que no forman parte de la informalidad, por llevar a sus hijos un día sin parrillero, transportar a su familiar al trabajo, eran sancionados, o por circular por la vía restringida entre Plaza Mercado de Medellín y Somoza. Ese tema nos dice a nosotros, si buscaban con ese decreto acabar el mototaxismo, se pasó de 718, el censo que hizo el gobierno anterior, a un promedio hoy a más de 1.200, es decir, que hubo un crecimiento de más del 60% de la informalidad. Esa primera conclusión que hacemos desde Motociclismo Sin Atropellos es que la acción legal del comparendo y la acción represiva es un total fracaso como política para desmontar un problema económico que es el de la informalidad, que transversaliza el tema de la movilidad en la ciudad. Pero si ha fracasado, si ya tienen cómo demostrar que el decreto, la aplicación del decreto ha fracasado, que aumentó la informalidad, ¿por qué entonces el actual gobierno saca el mismo decreto? Gracias, o lo aprieta más incluso. No, inclusive le pone medidas más duras. Nosotros lo pensamos de la siguiente manera, y es el paradigma que tiene el sector transportador y el gobierno. Y es que con el decreto definitivamente se tiene que acabar la informalidad. Es decir, con la acción represiva vamos a acabar el hambre. Y eso no es así. Recuerdo expresiones de gobierno en campaña cuando decían que la informalidad la iba a acabar era con empleo, no con acción represiva. Y lo que estamos viendo hoy es un acto de incoherencia política, donde efectivamente se quiere acabar la informalidad, es con el tema del decreto, cuando ha sido un total fracaso. Y la presión del sector transportador de insistir en ese tipo de medidas, donde no existe en la municipalidad una mesa de movilidad. Aquí no existe eso. Aquí lo que hay es una reunión inmediatista cuando circunscribe el problema a la vigencia del decreto. Aquí no existe un comité técnico de movilidad que esté integrado por todos los sectores de la movilidad, donde podamos proponer, como por ejemplo nosotros tenemos la propuesta del Pacto por el Empleo, un desmonte gradual de la informalidad que focaliza acciones de política para ellos
con nivel sancionatorio, pero con oportunidad laboral, y de igual manera circunscribo en el evento importante en la ciudad que no ha definido el decreto en la actualidad, y es el tema de la modernización del transporte público y un transporte público asequible con calidad para la gente. Eso en la actualidad no se ha logrado Pero tener. una inquietud. Se está defendiendo, dicen que ustedes defienden la informalidad. ¿Eso es lo que están defendiendo ustedes? No, gracias a esa pregunta importante, Darío. Motociclismo y en atropello estamos unidos, clubes de motos, los legales. Hoy, estas 11.000 firmas son de 11.000 ciudadanos de la base social, donde le hemos dicho, no a las vías de hecho, sí a las vías legales, vamos a declarar ilegítimo sobre la base de las firmas. Pero esa firma no es para pedir revocatoria. Del decreto. Ah, el decreto. Sí, no del mandato. Ah, es que yo pensé que estaban recogiendo firmas para la revocatoria del mandato. No, en ningún momento. Hubo una malinterpretación de una persona del FEI y le dijimos, esto es para el decreto, y arriba el membrete lo dice. Que debía estar muy preocupado el alcalde si uno ya con 6 meses ya le llegan 12.000 firmas ya recogidas para la revocatoria. Sí, en que ese punto aquí que estamos diciéndoles, queremos decirle a los magistrados del tribunal que hay más de 11.000 ciudadanos, más del 20% de los motociclistas legales en Barranca Bermeja que no comparten la medida y que le estamos proponiendo, siendo propositivos, doctor Darío, que eso es importante hacérselo saber al pueblo de Barranca Bermeja, que desde el 2 de febrero de este año nosotros hemos insistido en una propuesta técnica que se llama desmonte gradual de la informalidad. No ha habido la oportunidad entre el gobierno, sector transportador, de sentarnos en una mesa y vamos a trabajar en equipo y busquemos una armonía del derecho municipal que nos permita, primero, desmontar gradualmente la informalidad, que es el objeto puntual del decreto, o fue el problema, perdón, que convoca a la medida, pero que realmente no es el objeto del decreto, porque el decreto dice seguridad ciudadana y seguridad vial. Se disfraza la realidad, que es acabar al informal por la vía de un acto administrativo. Ustedes manejan la cifra. ¿Cuántas motos tiene inscrita Barranca Bermeja? Nosotros en Barranca Bermeja tenemos un promedio de 60.000 motos. ¿sí? 60.000 motos. Pero de esas motos, ¿cuántas motos se utilizan para el servicio legal? Gracias. En esas 60.000, un promedio de 7.000 a 8.000 son del municipio de Puerto Wilches y un promedio de 2.000 a 3.000 promedio es del municipio de Puerto Parra. En Barranca Bermeja tenemos un promedio de 50.000, de las cuales solo un promedio de 1.200 y de Barranca Bermeja solamente, perdón, de Barranca Bermeja unos 700 mototaxistas, informales de afuera un promedio de unos 600 y de los motociclistas legales más de 49.000 ciudadanos usamos la moto para llevar a nuestros hijos al colegio, transportarnos al sitio de trabajo y en Barranca Bermeja adicionalmente, Darío, tenemos que 47.700 viviendas que tiene Barranca Bermeja, más de 50.000 ciudadanos hemos adquirido la moto. Bueno, estamos charlando con Leonardo Granados Cárdenas, abogado. Él es la persona que de hace mucho rato viene liderando el uso de la moto legal en Barranca Bermeja sin restricción. Vamos a una pausa y al regresar continuamos charlando aquí con Leonardo Granados. Ya volvemos. Con Ultrasan Hogar tenemos las mejores marcas del mercado, amplias facilidades de pago. Nuestra experiencia, más de 40 años en la ciudad, garantizan su compra. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, forjando desarrollo. Voz del Petróleo de Caracol. Sintonícela en su frecuencia 1540 AM. Ahora disfrute su señal en la internet www.emisoralavozdelpetroleo.com, donde puedes interactuar a través de foros y consultar las últimas noticias en nuestro blog. Medcol Limitada, servicio atornillado por control numérico computarizado, CNC convencional, fresado, taladro, metalizado y babitado y soldadura Tin Min. Ubíquenos en la calle 71, avenida 25 de agosto, número 1977, Barrio La Libertad. Ferromateriales del Contratista, distribuidores y comercializadores para constructores, contratistas y público en general. Materiales para la construcción y artículos de ferretería. Certificación de calidad ISO 9001. De regreso con Leonardo Granados Cárdenas. Estamos hablando del tema del famoso decreto 114, 11.000 firmas van recogidas para pedir la derogatoria del decreto. Ojo, no del mandato del alcalde Elkin David Artona. Una inquietud, ¿cómo así que de Wilches hay 8.000 motos matriculadas y del ¿qué otro pueblo? De Puerto Santander, Parra. Puerto Parra, ¿cuántas?
Dice un promedio, es un informe que estamos esperando, pero amigos de tránsito me han dicho que es un promedio de 2.000 a 2.500. Pero de Wilches, 8.000. Sí, esa es la información que nos han ¿Y dado. por qué de Wilches? Wilches no tiene inspección de tránsito y transporte, no tiene regulación ni registro de matrículas, de modo que en Barranca Bermeja inclusive se reciben aportes económicos de los motociclistas de Wilches, aquí en nuestra ciudad, Entonces se matriculan acá. en Barranca y en Bucaramanga Y también. en Bucaramanga. Entonces, eso nos quiere decir a nosotros que 49.000 ciudadanos en Barranca Bermeja ejercemos la actividad legal de nuestra moto, es decir, transportamos a la universidad, al trabajo de nuestra familia. El 99% de los motociclistas en Barranca Bermeja no formamos parte de la informalidad, pero aquí el gobierno pretende sancionar o afectar y sacrificar los derechos de este 99% de la población para que un 1% de los motociclistas de promedio en Barranca Bermeja sean afectados. Eso para nosotros es supremamente grave, eso viola el principio de la proporcionalidad y la razonabilidad, porque es que en Barranca Bermeja tomamos la decisión, muchas familias, de comprar un vehículo para transporte principalmente por economía familiar. Uno tiene un ahorro aproximado de 120.000 pesos mensuales al tener usted la moto. Usted tanquea su moto, al mes puede gastarse perfectamente, dependiendo del cilindraje, entre 25 o 30.000 pesos, mientras que usted en el transporte público tiene costos superiores a los 150.000 pesos. Eso ha permitido entonces que la gente por economía, para que esos 120.000 pueden ser para arriendo, que también son costosos en la ciudad, o que en su defecto puedan ser para alimentación en el mercado, se puedan ubicar. Pero hoy, con esta restricción, se viola esa proporcionalidad y se marca una medida imperativa, pero además irracional, que no resuelve el problema de la movilidad en la ciudad. Listo, las razones por qué la gente tiene moto es totalmente válida. Usted tiene mucho tiempo en este proceso. La campaña del Quindaví Bueno Artaona como alcalde, ¿qué prometió para el tema de transporte? ¿Él prometió que iba a hacer eso que está aplicando o prometió otras cosas? Bien, le voy a contestar de la siguiente forma en un estudio que hizo el Fondo de Prevención Vial con econometría. Eso fue hace un mes. Vinieron a Barranca Bermeja y nos contactaron Motociclismo y Atropello de las asociaciones. En esa reunión de econometría, en el Fondo de Prevención Vial, dicen los informales. El gobierno actual nos dijo en campaña que iba a acabar la informalidad con empleo, no con decreto. Cuando yo observo que se expide un decreto en esta categoría, hay un acto de incoherencia política en lo que se propuso y en lo que se está haciendo. Eso nos tiene que llamar a nosotros plenamente la atención, entender que la informalidad es un fenómeno social que tiene tres factores que lo han venido generando y manteniendo y creciendo, que son el desempleo, la práctica ilegal de quienes fomentan la informalidad con 20, 40 motos y la intervención del foráneo, y un cuarto punto que es el nuestro, que decimos la debilidad del transporte público, en horario, en cubrimiento de rutas y en acceso a barrios que no llegan. Esa es una oferta que nos la informalidad no la está generando el más servicio del servicio público. Claro, ese es un elemento generador de la informalidad. ¿Por qué? Por ejemplo, Darío, si usted vive en la Comuna 1, Cardales, el Arenal, las playas, San Francisco, El Dorado, allá no hay transporte público, es decir, no entra buseta a brindarle el servicio y sacar y brindarle el servicio público a estas personas para movilizarse en cualquier sentido de la ciudad, no lo hay. El único que le brinda esa alternativa es el informal. Y además que son personas de estrato 1, principalmente y 2 de la ciudad. Sus recursos son limitados y es ahí donde se sustenta una economía informal, fruto de un mal servicio, pero además sustentan los transportadores. El deterioro de la malla vial no nos ha permitido meter nuestro parque automotor porque se deterioró más. Y es un tema válido que le compromete al gobierno mejorar las condiciones de la malla vial para que haya acceso en una nueva ruta. Pero mientras eso se da por parte del gobierno y la decisión del sector transportador de buscar una ruta en ese sentido, la informalidad viene creciendo. Pero además no solamente allí, es que no existen rutas transversales en la ciudad de esa zona, por ejemplo, hacia la Libertad, la Floresta o el Parnaso. Por eso, pero eso nada se ha hablado. Eso no está contemplado en la actual Ni hay ámbito nuevas administrativo. rutas, ni hay mejoramiento del parque automotor, ni mejoramiento en la frecuencia. O sea, el problema del transporte Y la malla público, vial, perdón, y la malla vial. eso no se ha resuelto. Le escuché una entrevista a la doctora Liliana, no me recuerdo bien el nombre de la infraestructura. Dijo, ya tenemos comprometidos un promedio de 50.000 millones de pesos para invertir en vías. Eso es bueno. Eso es bueno teniendo en cuenta que se acabó de aprobar el plan de desarrollo, que ya está el plan de acción de la vigencia del 2012
y que tiene que invertirse con mucha celeridad porque se requiere mejorar la malla vial para el acceso del transporte público, para disminuir el nivel de accidentalidad también por deterioro de la malla vial. Pero es aquí donde viene la reflexión. Si todavía no se han ubicado los recursos para garantizar ese tema, si no se ha resuelto por acto administrativo el plan de rutas para la ciudad, si no se ha comprometido el cumplimiento de horarios que nosotros proponemos de 4:30 de la mañana a 10:30 de la noche, entonces ¿por qué sacamos este acto administrativo tan lesivo para la comunidad si no existe la garantía para que la gente se pueda movilizar? Aquí tenemos que pensar primeramente en el ciudadano del común, que ha cogido el transporte público para transportarse, pero que cuando no hay estas condiciones reales de acceso al servicio, viene el informal a aprovechar una demanda y él brinda esa oferta de poder decir, yo le llevo a usted de la casa a trabajo a la puerta. Hoy en el estudio de movilidad, en una reunión que tuvimos del Gran Acuerdo Social, Planeación Municipal expuso técnicamente el estudio de la Universidad Nacional y dice, la gente prefiere la informalidad por tiempo de servicio, porque te llevan de tu casa a la puerta de tu casa, a la puerta del trabajo, en un mejor tiempo. Y tiene entonces que el transporte público empezar a revisar los tiempos de acceso. Eso nos vamos a demorar 2 o 3 años. Eso no es fácil, Darío. Entonces, aquí tenemos que sentarnos a la mesa, que es lo que estamos proponiendo nosotros. ¿Qué está pasando? El decreto 114 va parecido a los demás decretos, que lo sacan y después no lo aplican. Este decreto no lo están aplicando y ya pasó la etapa de aplicación, la etapa de la que llamamos de formación, de educación. ¿Por qué no lo están aplicando? Yo pienso lo siguiente, según lo que nos ha comentado la misma ciudadanía. La presión que hemos hecho desde Motociclismo Sin Atropello, por ejemplo, esa convocatoria del Parque a la Vida, de usted recoger de 6 de la tarde a 9 de la noche más de 5.000 firmas, es nada más y nada menos un rotundo rechazo por parte de la ciudadanía a una norma que siente lesionarse el derecho a usted poder circular con acompañante cuando el Código Nacional y la Constitución se lo garantiza. Que le dice, mayor de 14 años no puede usted transportar ni hombre ni mujer, solo a sus hijos y padres. Pero también le genera mayor insatisfacción que dice, no puede transportar al primo, al cuñado, a la suegra, al sobrino, al abuelo, a los hermanos, que son seres queridos que forman parte del núcleo familiar. Vamos a nuestro segundo corte y continuamos con este tema interesante, el por qué no están aplicando el decreto 114 y vamos a volver a lo mismo que se hacen los decretos solamente para que quede en un titular más de prensa. Ya regresamos. Con Ultrasan Hogar tenemos las mejores marcas del mercado, amplias facilidades de pago. Nuestra experiencia, más de 40 años en la ciudad, garantizan su compra. Con 20 años de experiencia, polifacético y propositivo, de nuevo en los medios. Con una faceta amena e interesante llega a Enlace Televisión, Darío Echeverry. Charlas con Darío, el nuevo espacio de opinión de lunes a viernes a las 8 de la noche. Cámara de Comercio de Barrancabermeja, forjando desarrollo. Biobarsol, el multiusos que lo tiene todo. Desinfectante antibacterial, experto en la remoción de manchas de todo tipo. Biobarsol, por un planeta más limpio y hogares saludables. Ferromateriales del Contratista, distribuidores y comercializadores para constructores, contratistas y público en general. Materiales para la construcción y artículos de ferretería. Certificación de calidad ISO 9001. De regreso aquí en Charlas con Darío. Gracias a Enlace Televisión que nos permite estar allá a esta hora compartiendo con usted allá en su casita, amigas y amigos. Y gracias a La Voz de Petróleo, frecuencia 1540 que nos permite que usted nos esté escuchando. Estamos charlando con Leonardo Granados Cárdenas. Él es vocero de los motociclistas legales, de los que quieren el buen uso para este transporte tan importante. Leonardo, ¿por qué ir otra vez a reír, a sacar decretos y luego por debajo de la mesa de no aplicarlos? ¿Por qué hacer burla, hacer decretos para que se burle después la ciudadanía de ese decreto? Yo pienso, Darío, que es algo que nosotros hemos llamado el motociclismo sin atropello del negocio de la movilidad. Cuando se sacó el decreto 339 del gobierno anterior, que fue uno de los más lesivos, que prohibió en la calle 50, 49 y 48 bajar inclusive con la mujer de uno, una cosa aberrante,
que violaba el derecho a la libertad de circulación. El mismo sentido, ahorita la marea está alta, la efervescencia está arriba, entonces no apliquemos el decreto, esperemos pasar unos 20 días, un mes para decir, mire cómo era antes, ahora cómo es hoy. Pero lo que sí se llega es en un proceso de inmediato, aplicación a los 20 días, y empieza uno a entender más de 5.000 comparendos en lo que va de corrido unos 6 meses. Eso implica entonces que la persona hoy con este nivel sancionatorio tan lesivo, porque llega hasta la cancelación de la licencia, una cosa absurda, y lo que constituye es un negocio de la movilidad. Entonces viene el sector transportador a los 3 o 4 meses, como hacían con el gobierno anterior, a ejercer presión, porque es que aquí no se está sancionando a la gente y ya llevamos más de 7.000 sancionados, ¿cierto? Entonces, es el mismo perfil bajo que no quiere asumir la responsabilidad política de un gobierno. Pero vamos lo mismo, de entonces, eso es el llamado a atención que hacemos. ¿Quién lleva la carga sancionatoria desproporcional de estas inmediateces jurídicas que lesionan derechos y que va en contra de la Constitución? Los legales, lo que no tenemos nada que ver. Bueno, Leonardo, ustedes representan los legales. ¿Qué le cambiarían al 114 para, si tuvieran que llegar a un acuerdo, decirle, mire, señor alcalde, si quiere que el legal pueda funcionar tranquilamente, o en el caso de ustedes, cambiemos esto, ¿qué cambio le propondrían ustedes al 114? Gracias, Darío. Mire, las medidas que nosotros no compartimos son, uno, que el conductor sea el que maneje el vehículo, el propietario. ¿Qué proponen ahí? Nosotros estamos proponiendo el pacto por el empleo, que tiene 7 puntos. Lo resumo de la siguiente manera. Para ejercer control específico al informar, nuestros agentes de tránsito no tienen modernización, ¿sí? Es que usted ahí es donde termina defendiendo a los informales. Yo le digo es, no, véngale. Usted a los, olvidémonos de los informales. No, por eso, ojo lo que le voy a compartir algo. Si usted no le quiere aplicar una medida erga omnes, es decir, a todo el mundo, tiene que individualizar el objeto que va a controlar. Se va a controlar la informalidad, ¿cierto? Y dice, de Barranca Bermeja tenemos un promedio de 700. ¿Cómo le ejerce el agente de tránsito el control a esos 700 a una propuesta nuestra que es el pacto por el empleo, para acabarlo con el empleo, o disminuirlo y desmontarlo gradualmente? Le proponemos modernizar los agentes de tránsito con el sistema digital de información como lo tiene en Bogotá. Si nosotros le hacemos la caracterización, es decir, el censo de todos los mototaxistas en las 3 asociaciones que tenemos, aquí va a tener el agente de tránsito a esos 700 con nombre propio y vehículo exclusivo. Si usted, muchacho, entra a trabajar como andamiero de Ecopetrol o a la alcaldía, porque también el gobierno dijo que iba a dar oportunidad laboral para los informales, esa moto entra al pacto por el empleo en un nuevo acto administrativo. No me ha contestado. Permítame. Es que usted... Es que esa es la forma. No, yo le estoy hablando, olvidémonos los informales, sino usted representa a la gente que lleva a los niños a la clase, al paseo, a la señora, a la novia, no a los que comercializan el transporte. Pero ahí hay un punto, Darío. Mire, ¿cuál es la causa común de los actos administrativos? La informalidad, no nosotros. ¿Sí me hago entender? Ahora, si la gente quiere restringir a que solamente sea el núcleo familiar, entendido todo, los motociclistas legales decimos, hombre, yo también puedo llevar a mi compañero de trabajo, puedo llevar a un amigo, porque la única causa de la informalidad es el pago del servicio. Pero si yo lo llevo a usted a su casa y lo dejo en su casa porque me pidió el favor, no me constituye a mi informal, es mi amigo y tengo el derecho de llevarlo. Lo que nosotros estamos proponiendo es trasladar esa carga, de, por ejemplo, expedir un carnet que no es justo, no es constitucional, expedirle un régimen transicional, de transición, es precisamente a lo que genera la informalidad, para poder ejercerle el control a quién la fomenta y a los que vienen de afuera. Entonces le decimos, señor, usted va a entrar a trabajar, como ya lo tengo en el sistema digital, aquí me aparece cuánto tiempo tiene usted de contrato. Si esa moto se sorprende de la informalidad porque la gente de tránsito va a tener cómo ejercerle el control, sea con usted después de venir a trabajar, o esa moto se le entrega a un amigo para que haga la actividad mientras yo estoy trabajando, que es lo que nos ha sucedido. Esa moto se inmoviliza una vez sorprendida por el agente de tránsito sobre la vigencia del contrato. El contrato es un año, esto se nos va un año para los patios. La medida busca no solamente al que busque trabajo, sino al que también diga iniciativa productiva. Ejemplo, la asociación que el gobierno Contreras le dio más de 80 millones para un proyecto productivo, que siguieron en la informalidad y tienen el proyecto productivo y sigue el fenómeno. Por eso el transporte público dijo, yo no juego a la oportunidad laboral porque no hay control. Entonces ejercémosle un control. Y mire que hemos hablado de un solo punto, porque es que este problema es complejo, Darío, y requiere medidas complejas y medidas que permitan ir ajustándose en la aplicación de la misma. Ese es un primer punto. Pero uno no puede ajustar lo que no es legal.
Ojo eso. Usted estaría partiendo. Gracias por esa que pregunta. Yo acepto la ilegalidad. Gracias. No, mire esto. Le voy a poner el ejemplo de Barranquilla. Alejandro Chá aplicó el decreto 2961 y dijo, no, esto es un fracaso. Tengo 5.100 mototaxistas con 1.500.000 habitantes promedio. El sector transportador entendió que tenía que sentarse a la mesa y negociar zonas de concesión. ¿Cómo lograron desmontar gradualmente el mototaxismo o disminuir la cantidad? Establecieron zonas de concesión donde no llegaba el transporte público. Ejercieron actividades de alimentadores al sistema de transporte masivo. La ruta legal que lleva la informalidad en Colombia, Darío, es a legalizarse. El proyecto de ley 045 del 2010, que actualmente cursa en el Congreso, busca precisamente el estatuto del motociclista y buscar también legalizar la informalidad para que sea desde el Congreso de la República y el Gobierno Nacional que regule un problema nacional. Lula da Silva le tocó legalizarlo, lo legalizó España, lo legalizó Europa, Asia lo tiene legalizado hace mucho tiempo. Entonces, ha llegado el momento de que Colombia empiece a mirar un problema social que no tiene regulación legal y que han habido panitos de agua tibia inclusive del Gobierno Nacional, dándole problemas a los gobernantes de turno, a los alcaldes, a que solucionen un problema tan complejo económico que transversaliza la movilidad. Por eso nosotros decimos, y me encanta su posición en el tema, no se ha solucionado el problema de transporte público. Eso implica entonces que aquí en nuestra propuesta también está el tema de la modernización. Y nosotros hemos propuesto al gobierno que fruto de todo este problema que ha faltado control también, se puedan ubicar unos 5.000 millones de pesos a través del FORCA en un crédito de inversión rotatoria a cuota blanda de unos 5 años, para que ese pequeño empresario transportador que tiene una buseta pequeña se le pueda adquirir en sustitución de su vehículo uno de 28 pasajeros con aire acondicionado, pero que vayamos de 4:30 a 10:30 con 2 turnos y un turno sea para el informal. Dale, el tiempo aquí vuela, hablamos rico, charlamos bastante. Queríamos conocer la propuesta que maneja el transporte, los motociclistas, motociclismo sin atropello, que preside aquí Leonardo Granados Cárdenas. El tiempo no acabó, nos veremos. Ya viene Idamis con sus confidenciales y nosotros nos vemos en más charlas con Darío. Chao, chao. Hola, tenemos un colega muy incisivo y es que de verdad con su sesión como la ve, nuestro colega Pedro Severiche ha hecho mella en algunas instituciones públicas del municipio y en algunas situaciones que tienen que ver con funcionarios públicos. Y es que hurgando y hurgando, Pedrito Severiche encontró unas perlas y en esta oportunidad se trata de algo similar a esa historia de los mercados que se encontraron hace poco abandonados en una bodega, pero tiene que ver en esta oportunidad con elementos de computadores, con elementos para actividades deportivas que parece ser se están perdiendo en esta entidad pública por descuido de la administración. Además es importante señalar que esta historia la estará presentando mañana en su sesión Como la Ve por Enlace Televisión y con detalles allí conoceremos esta situación, las perlas, pues parece ser que estos elementos fueron adquiridos en el mes de diciembre o mejor en la piñata final del gobierno anterior. Lo cierto es que el procurador provincial en su momento no se ha pronunciado ni sobre este caso ni los anteriores que ha denunciado el periodista y de este medio de comunicación, así como quien les habla, así que estaremos pensando y estamos de seguro convencidos que el procurador está trabajando tan juicioso que próximamente nos va a dar sorpresas sobre estas investigaciones que tienen que ver con la administración pública. ¿Cómo la ve? Bueno, de otra parte, les contamos que mañana estará de visita en Barrancabermeja el ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo haciendo la inauguración de la oficina donde funcionará el proceso de restitución de tierras a los desplazados del Magdalena Medio. Pues recordemos que desde el mes de enero se aplica esta política del gobierno nacional para devolverle estas tierras, sus fincas, sus casas a las personas que fueron desplazadas por estos actores del conflicto. Sabremos entonces a ciencia cierta cuántos procesos se llevan en el año y cómo avanza y los detalles para que las personas se animen a reclamar lo propio, aprovechando esta buena oportunidad e intención del gobierno nacional. Mañana entonces en esta oficina importante en la calle 49 con carrera 10. Al final les contamos y que me parece importante este apunte y es que muy positivo ha sido eso de colocar un precio bajo, módico de solo 1.000 pesitos por el costo de servicio público en buseta en Barrancabermeja como una estrategia para convencer a la gente que vuelva a utilizar este servicio, pero no se ven las busetas llenas desafortunadamente.
¿Será entonces, señor alcalde y señores gerentes, que lo que se requiere es mejorar las rutas? Hay barrios a los que ustedes todavía no llegan. Además, el tema de servicio de cultura también involucra a los transportadores. No podemos endilgarle y dejar en manos del transporte informal todo un tema de transporte en una gran ciudad, en la ciudad futura. Nos vemos mañana en Charlas con Darío.